En el vídeo de hoy te daremos consejos muy importantes si tienes pensado criar gallinas en casa. Y no solo consejos, también te diremos temas importantes como la alimentación, el hacer un bebedero casero y también incluso un cajón para gallinas ponedoras con recogedor de huevos. Todo eso te lo contamos a continuación en este vídeo. Yo creo que ya se ve bien. Este es el primer plano de nuestro cajón para gallinas ponedoras. Y veis, pues lo hemos hecho con madera reciclada, así bien recogidito. Esta es la entrada, el apoyo para que la gallina entre. Y ahí veis la rampa donde hace que el huevo ruede hacia la parte de atrás donde hemos puesto esa tabla hasta arriba para que quede bien tranquilita la gallina en el interior, ¿veis? Pero con esa pendiente hacia la parte de atrás, con esa pequeña abertura que tiene ahí, que cabe el huevo perfectamente en cuanto ruede y cae a la parte de atrás, a la parte trasera. Si veis por aquí, por la parte de adelante, pues se puede apreciar, ¿veis? Como la rampa, creo que le he dado unos 10 centímetros en la parte de adelante hasta atrás para que quede, que el huevo ruede perfectamente y no se quede ahí en cuanto la gallina lo ponga, porque si son las gallinas las que se comen los huevos al ponerlo, pues evidentemente si están ya empicadas a comer, pues en cuanto lo pongan se darán la vuelta buscando ese manjar para ellas igual que para nosotros. Incluso, fijaros lo que os digo, puede que otra gallina del mismo corral se meta junto a la gallina que va a poner esperando el momento en que lo ponga para rápidamente comérselo. Desde aquí arriba se ve aún mejor, ¿veis? No tiene mayor historia, un cajón que nos ha mantenido bien entretenidos durante la mañana, ¿veis? De madera, lo pondremos en un sitio bien aislado para que no le pegue el sol fuerte, porque esta madera es aglomerado, como le decimos por aquí, es madera, resto de madera prensada y se echa a perder bien pronto, ¿no? Ya después, pues cuando lleguen las lluvias, en octubre aproximadamente, pues ya veremos si le ponemos chapas con ladrillos encima bien sujetos para que la proteja un poquito más, ¿no? De todas maneras, estamos deseando de probarlo para ver si es que nuestras gallinas han dejado de poner por cualquier motivo o porque hay algo raro que se lleva a los huevos, ¿no? Y aquí ya desde la parte trasera, pues veis, tiene este pequeño compartimento que es donde los huevos van a caer, ¿no? Y con esta tapa, pues está claro de que si es un gato, pues no puede acceder al interior, ¿no? Y ellas mismas, pues tampoco. Como nosotros tenemos 4 gallinas y venimos cada 2 3 días, pues a lo mejor nos encontramos 8 o 10 huevos, pues aquí caben perfectamente, ¿no? Es bastante amplio el cajoncito. Le íbamos a poner bisagra, pero no teníamos y hemos puesto pues estos cáncamos, como veis ahí, entrelazados para simplemente hacer este gesto, que tampoco tiene mayor historia, ¿veis? Esta es la parte de atrás. Y ahora os voy a contar un error que hemos cometido para que lo veáis y no lo cometáis vosotros, que es bien simple, pero bueno, yo os lo cuento y ya está. Volviendo a la parte de adelante, pues fijaros lo que os estaba diciendo, que si era una rata lo que se comía los huevos, pues por aquí se metería dentro y accedería por aquí al cajoncillo. Y es que las ratas inventan, bueno, lo que haga falta contar de comer, ¿no? Por eso os digo que una rata pues hubiera accedido igualmente al interior sin ningún problema y en este caso esto no nos hubiera servido para nada, ¿vale? Y lo que os quería decir, mi idea no era precisamente hacer esto para facilitar la entrada al interior de las gallinas, simplemente ha sido un error que esto tenía que haber asomado por la parte de atrás y así el cajón hubiera sido más grande, más amplio, ¿vale? Lo que pasa que haciéndolo, atornillándolo, cortando tablas, cuando me puse a atornillarlo y afianzarlo, pues resulta que me di cuenta que se me quedó por la parte de adelante y no por la parte de atrás. Hubiera sido el cajón mucho más amplio, pero de todas maneras ya digo que con la amplitud que habéis visto tenemos de sobra. Y aquí, pues fijaros, pues sirve de pie
para la entrada al gallinero, simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ha quedado bastante bien, deseando de buscarle la ubicación y probarlo, y ya veremos si de nuevo pues conseguimos recoger los huevos de nuestras gallinas. ¿Veis lo que os digo? Hubiera quedado mucho mayor el compartimento, hubiera quedado hasta aquí afuera, por lo menos este trozo, le hubiéramos sacado la cajonera, le hubiéramos hecho aquí el compartimento un poquito más amplio y después esta tabla pues la hubiéramos hecho que cerrara posiblemente hasta aquí. Hubiéramos ganado más espacio, pero ya digo, en nuestro caso, aunque hubiera quedado ya perfecto, en nuestro caso con este cajón pues tenemos de sobra para recoger 8 o 10 huevos, suponiendo que la puesta haya sido buena durante esos 2-3 días que nosotros solemos tardar en venir por aquí, ¿no? Por el campo. Ya digo, es un error que hemos cometido ahí, que a lo mejor si no lo cuento ni os hubierais dado cuenta, pero que si vosotros lo podéis subsanar, pues mucho mejor. Siempre hemos oído decir que la fruta, los restos de fruta, son buenos para nuestros animales, y es cierto, pero con una pequeña condición. Todo lo contrario ocurre con las pipas, las semillas o los huesos de algunas frutas, como por ejemplo las peras, las manzanas, las cerezas, los melocotones, las ciruelas, porque son frutas que tienen contenido en cianuro, y quizás en las pipas, en las semillas, sea donde más concentración haya. Con esto no quiere decir que se vayan a morir porque de vez en cuando le echemos alguna pieza completa, pero sí hay que tenerlo en cuenta si, digamos, su alimentación va a ser durante un tiempo prolongado. Otra cosa nefasta que podemos darle a nuestras gallinas es el chocolate. Algo que a nosotros nos vuelve loco y que en teoría tampoco debiéramos abusar de ello, a nuestros animales les puede venir fatal. ¿Por qué? Porque se muestran muy sensibles en lo que es el apartado digestivo si tienen una alimentación con exceso de este producto, del chocolate. Aquí también mencionamos, igual que el chocolate, otros productos que son ricos en grasas malas y por supuesto en azúcar, alto contenido en azúcar, repito, como otros dulces de bollería y demás, ¿no? Yo creo que es de lógica que este componente debemos evitarlo de dar a nuestras gallinas. Por supuesto también en el tema del azúcar tenemos que meter los refrescos, zumos y demás que van, por supuesto, como todos sabemos a estas alturas, a base de azúcar y mucho contenido en azúcar además. Ya sabemos que en muchas ocasiones se nos quedan ya refrescos abiertos durante mucho tiempo sin gas y podemos sufrir la tentación de decir, pues bueno, lo mezclamos con los restos de comida para hacerlo más dulce, al fin y al cabo va para nuestras gallinas. Pues evidentemente es algo que también tenemos que evitar darles. Los refrescos y demás batidos y zumos con alto contenido en azúcares. La sal, al igual que antes hablábamos del azúcar, también en exceso puede causar problemas en nuestras gallinas, sobre todo problemas digestivos y más bien problemas renales. Ya sabéis que la sal, si lo usamos demasiado, también a nosotros nuestro médico lo primero que hará en cuando se alteren un poquito nuestras analíticas es hacernos prescindir de ella. Tenemos vídeos donde hablamos de las propiedades desparasitantes del ajo sobre todo y la cebolla. Para desparasitar internamente a nuestros animales de vez en cuando viene estupendamente. Pero tampoco conviene abusar, porque si lo usamos constantemente provocaremos problemas digestivos en nuestras gallinas. Y a más largo plazo, incluso los huevos pueden coger ese aroma al ajo y a la cebolla. Poquito, regulado para cuando queramos desparasitar, pero no abusar de estos dos elementos. Cuando tengamos restos de comida donde haya pues carne o pescado, hay que tener mucho cuidado de que en esos restos no vayan huesos de gran tamaño con picos puntiagudos o espinas en el caso del pescado, porque en un descuido podemos hacer que se atraganten nuestros gallos
y gallinas con el peligro correspondiente. Ojo con los restos del café, con los pozos del café, porque si a nosotros nos llega a acelerar un poco el ritmo cardíaco, imaginaros a nuestras aves que son de mucho menor tamaño. A la larga puede traerles también problemas del corazón, aparte de hiperactividad a lo largo del día. Por último, también queremos deciros que sabemos que hay muchas personas que tienen huertos familiares y que, aparte de los frutos, pues aprovecha algunas de las plantas para echárselas a nuestros animales. Pues hay que tener cuidado, mucho cuidado con la familia de las solanáceas, tomates, pepinos, patatas, porque las frutas no son malas, pero estas plantas a nuestros animales pueden hacerle mucho daño, sobre todo en el tema digestivo, sobre todo a los riñones. Y para terminar, algo que es veneno puro para ellas es el aguacate. Contiene un compuesto que se llama percina y que es muy perjudicial para gallos, gallinas y aves de corral. Afecta al riñón, acelera también su metabolismo, puede afectar al corazón y, repito, es muy perjudicial para ellas. Y podríamos seguir enumerando un montón de frutas, componentes y demás que pueden resultar perjudiciales para nuestros animales, pero igual que para nosotros, el abuso de algunas cosas puede resultar fatal. Lo que sí te puedo decir en este vídeo es que si en nuestra casa no tenemos una dieta en condiciones, no esperemos que los restos de comida que salgan sean buenos para nuestros animales. Es algo totalmente lógico. Y por supuesto que el añadir restos de comida a nuestro gallinero será algo poco habitual, como mucho, como hacemos nosotros, un par de veces a la semana. La mayor parte del tiempo ellas estarán con su alimento balanceado habitual. Veréis que os explique. Esto se puede complicar todo lo que nosotros queramos, o se puede mejorar todo lo que podamos para facilitarnos nuestro trabajo a la hora de que nuestros animales tengan agua. Vamos a hacer nuestro bebedero con esta botella pequeña y esta bandeja, ¿vale? Es una bandeja que es bastante ancha, tiene aproximadamente algo más de 2 dedos y medio. Lo ideal sería hacerla con unas más bajitas, porque con esta capacidad de esta botella pequeña, pues viene bien para hacerlo en lo que son criadoras pequeñas para pollitos chicos en su primera etapa. Así que esta variante pues nos puede dar diferentes medios, diferentes formas de hacerla. Una, simplemente llenando la botella y poniéndola encima, cosa que puede hacer que se vuelque con el ajetreo de los pollitos y demás cuando esté medio vacía. Y otra, pues sellarla con silicona a la base para que quede todo de una pieza. Es la mejor idea. Y si esta bandeja es aún más baja, mejor que mejor para evitar ahogamientos. Ya digo que tiene muy poca capacidad porque la botella es pequeña, pero esto mismo lo podemos trasladar a botellas más grandes y evidentemente bandejas en la base más anchas y profundas si las queremos. Si por ejemplo queremos hacer bebederos para gallineros con gallos y gallinas adultas, y sobre todo si las tenemos en buen número, podemos hacer 2, 3, 4 según nos convengan, porque ya estáis viendo el material que se utiliza para ello. Pero vamos a explicar ya el paso a paso de cómo hacerlo y vamos a comprobar cómo queda. Mirad, esta es la botella que va a ser el depósito de nuestro bebedero. Hay personas que lo ponen en pie de esta manera y le hacen un pequeño orificio, o varios de ellos aquí en la parte baja, y pegan el tapón en la base. Y hay otras personas, yo lo prefiero así, que como por aquí es más ancho, tiene más puntos de apoyo, pues se le hace un agujerito aquí en una de estas 4 partes, uno solo es suficiente, y ya tiene más base de apoyo sobre la bandeja. Al hacerle el agujero aquí, hacemos lo siguiente. Al llenar la botella, con el agujero tapado para que no se nos vacie, llenamos la botella y cerramos el tapón. E inmediatamente lo colocamos aquí sobre la bandeja.
empezará a salir agua por el agujero y una vez que el agua en la bandeja suba hasta la altura de un poquito más del agujero, pues ahí parará. ¿Qué ocurre? Que cuando los gallos, gallinas u otras aves se acercan a beber, en el momento que empiezan a consumir agua y va bajando el nivel, pues va bajando también a la vez el nivel de la botella. Por lo cual ya digo que es un bebedero muy económico, bastante económico, y que nosotros lo estamos haciendo con recipientes pequeños, pero que esto lo podemos hacer con recipientes pues de tamaños enormes para que nos dure más todavía, si cabe, el suministro de agua en nuestros animales. Pues mirad, ya le hemos hecho el agujero, aquí lo veis, no tiene que ser muy grande, incluso más pequeño que este que le hemos hecho es suficiente, y por aquí será por donde salga el agua de la botella. Vamos a llenar la botella y vamos a ver in situ cómo funciona este bebedero. Pues vamos allá. Aquí tenemos un cubo con agua y lo único que tenemos que hacer es sumergir la botella para que se llene de agua, ¿vale? Poquito a poco se va llenando la botellita de agua. Ahí está. Le ponemos el tapón, cerramos bien y ahora buscamos el lugar donde le hicimos el agujero. Aquí está. Lo tapamos con el dedo y ahora lo vamos a pasar a la bandeja. Es importante que tengamos cerrado aquí y aquí, porque si no la botella comenzará a vaciarse. Y ahora colocamos aquí en primer plano la bandeja y aquí tenemos con el dedo puesto en el agujero de la botella, la depositamos y mirad lo que ocurre. Comenzará a salir el agua de la botella y a medida que vaya saliendo el agua, pues se irá llenando la bandeja, ¿veis? Va subiendo las burbujas, voy a ponerlo aquí para que se vea y lentamente se irá llenando lo que es la bandeja. Ahí está la botellita con ese agujero, le hemos hecho otro agujero en otra de las patitas por detrás para que se acelere y así vayamos grabando el vídeo más rápido. Y ahí veis, está entrando aire en lo que es la botella porque a la vez se está vaciando. La bandeja se irá llenando poquito a poco hasta que prácticamente digamos que el agua llegue por encima de ese agujero. Entonces parará y se volverá a llenar un poquito más cuando los animales vengan a beber a la botella. Evidentemente entonces pues se irá reponiendo el agua de la bandeja con el depósito que no es otra cosa que esta botella pequeña. Vamos a seguir esperando para que veáis cómo se va llenando y cómo en el momento que llegue al nivel del agujero pues ya no habrá más burbujas, será señal de que ya el agujero ha quedado tapado por el nivel del agua y entonces pues ahí ha quedado de momento. Es un bebedero, como veis, muy simple, muy fácil de hacer. Ahora mismo pues lo hemos hecho sin sujeción ninguna, como veis, y simplemente es para que veáis cómo se hace, ¿no? ¿Cuál es el método que se utiliza? ¿Veis? Aquí tenemos en la bandeja el agua, al moverla pues evidentemente el agujero se destapa un poquito y es cuando entra nuevamente aire en la botella. Ahí está. Aquí tenemos agua en esta bandeja. Fijaros qué fácil y qué rápido se hace este bebedero. Y ahora vamos a deciros otras formas de hacerlo mucho mejor todavía, si cabe, mucho más cómodo para vosotros. Esto pues podemos coger y unirlo con silicona a la bandeja y hacerla de una pieza, y así no correremos riesgo de que los animales tiren la botella de agua cuando esté ya más vacía, cuando esté a punto de vaciarse. Fijaros el tamaño de este pequeño bebedero. Si levantamos la botella, pues evidentemente veis, sigue cayendo agua a través de los orificios y para en el momento, veis que el nivel del agua de la bandeja cubre esos orificios. Muy fácil de hacer y a la vez económico porque sería totalmente reciclado y muy efectivo. Ya digo que con estas botellitas nosotros hemos hecho muchos bebederos para nuestras criadoras de pollitos. Fijaros ahora, fijaros en este caso, si en vez de coger una botellita pequeña como hemos visto en el ejemplo, cogemos esta botella de 8 litros de capacidad.
8 litros, un depósito de 8 litros del cual podemos hacer un bebedero. Tendríamos que buscar una base que fuera bastante ancha, una palanganita de plástico o cualquier cosa así, y afianzarla con silicona o incluso con tornillos y arandelas de goma para que quedaran más fuertes. Ya digo que cada uno según sus medios y su imaginación. Pues aquí tendríamos un bebedero, un depósito nada más y nada menos que de 8 litros de agua. Y fijaros a continuación, podemos hacerlo un poquito más curioso todavía si cabe. Cogemos, por ejemplo, un tetrabric de lo que sea, de leche, de zumo, de cualquier cosa, y podemos hacer un orificio aquí en la botella de 8 litros y con silicona pegarlo en este orificio que le hagamos a la botella. Una vez que vayamos a llenarla por la parte de arriba, pues solo tenemos que tapar el orificio enroscando su tapón y no tendríamos que andar poniéndole el dedo en el orificio porque ya estaríamos con 8 kilos y con un recipiente mayor, ¿veis? Le pondríamos su tapón bien pegadito y una vez que la botella estuviera llena y hubiéramos cerrado la parte de arriba, pues automáticamente, como esto está cerrado, no pasaría nada. Simplemente abriríamos cuando ya tuviésemos la botella colocada y empezaría el llenado automático del bebedero. Es algo mucho más cómodo todavía si cabe, y fijaros el resultado que obtendríamos con eso. ¿Qué duda cabe? Que si queremos ponerle este artilugio de cualquier tetrabric a esta botella pequeña, también se la podemos acoplar todo lo bajo que nos permita el recipiente para que no tengamos esto lleno hasta arriba, ¿no? Y así pues el llenado pues tendríamos que cerrarlo y automáticamente cuando fuéramos a colocar la bandeja ya en su sitio correspondiente, pues lo mismo, la misma operación. Se lo quitamos y el bebedero quedaría completamente sellado. Ya digo que es un sistema muy fácil y que nos ha dado buenos resultados. Por eso hemos querido compartirlo con vosotros. Aquí tenemos un primer plano de estos huevos que hemos hecho, que son 5, ¿vale? Todavía se puede completar un poquito la parte de aquí arriba, pero ahora te digo cómo los hemos hecho. Como veis, son huevos normales. Fijaros, esto todavía tiene aquí el sello del supermercado, ¿no? Hemos hecho 5 porque creemos que con 5 es más que suficiente, y ahora os vamos a explicar el paso a paso de cómo hacerlos. Pero antes quiero decirte qué ventajas, qué beneficios tiene hacer estos huevos. Las ventajas, por ejemplo, se pueden utilizar para decirles a la gallina dónde tiene que poner los huevos. Si, por ejemplo, hacemos un nido nuevo y demás, ponemos ahí unos pocos, 2 o 3, y las gallinas, pues al verlos ahí, puede que le incentive la puesta en ese lugar, ¿vale? Es uno de los motivos. Otro motivo, pues en el caso de gallinas nuevas, hay quien dice que dejar algunos huevos por el gallinero también adelanta o incentiva un poquito la puesta de huevos. Eso la verdad es que nosotros no lo hemos comprobado, ¿no? Principalmente, y ahora viene el motivo por el cual nosotros lo estamos haciendo en esta ocasión y lo hemos hecho en otras ocasiones más, que nos ha dado también buenos resultados, es que, por ejemplo, si tenemos un gallinero fuera de casa al cual podemos ir a lo mejor un par de veces en semana, nunca es bueno que los huevos estén tanto tiempo en el gallinero. ¿Por qué? Porque los gallos y gallinas son muy curiosos y porque por accidente se puede romper un huevo cualquier día. Si los gallos o la gallina prueban el huevo, lo único que puede pasar es que se empiquen a comérselo, al comprobar evidentemente que es un manjar, que es un alimento que tienen ahí, que no conocían y que por casualidad, por una casualidad y porque lleven mucho tiempo, muchos días seguidos los huevos en el gallinero, ahí hay más probabilidades de que se rompan o que por curiosidad algún día alguno pique, se den cuenta y descubran que son comestibles y que son muy ricos. Pues entonces, ¿qué hacemos? Si estamos en esta situación de que no podemos tener vigilado nuestro gallinero todos los días, que no podemos repasar los ponederos o el propio gallinero, porque hay gallinas que teniendo ponederos ponen por fuera, por el exterior, ¿no? Pues poniendo huevos de estos por fuera y en los mismos nidos, pues ahí
ya no lo ven como una cosa extra, como una cosa diferente, y aunque piquen, al estar duros y estar rellenos, en nuestro caso los hemos rellenado de cemento, pues ven que no sale nada y pierden parte del interés. Por lo menos ahí tenemos un tiempo extra, una ventajita más. Aquí tenemos un huevo, en este caso es blanco, para hacer el vaciado, para deciros cómo es y lo que tenéis que hacer después, ¿no?, de vaciar el huevo. Evidentemente se trata de hacer el menor daño posible al huevo, ¿vale? Para ello cogeremos, en este caso yo voy a coger un cuchillo y en la parte ancha del huevo, pues picamos un orificio que nos permita después un llenado fácil, ¿vale? Y por la parte de abajo hacemos un hueco un poquito más pequeño. Una vez que tengamos el huevo de esta manera, soplamos y todo quedará en el vaso, ¿vale? Ya tenemos el huevo que ahora limpiaremos, que es lo que nos interesa, ¿vale? Así aprovechamos el huevo para la cocina, para lo que nos haga falta, y tenemos pues la parte del huevo, la cáscara, que es lo que nos interesa, ¿vale? Ahora la vamos a secar y te explico el resto. Ahora cogemos una servilleta ligeramente humedecida para limpiar bien el huevo, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho un poquito peor porque ahora mismo este vídeo lo estoy grabando solo y estaba pendiente más a la cámara que a lo que estaba haciendo, ¿veis? Ya está el huevo más o menos limpio por fuera. Aquí nos ha quedado esta apertura que es mayor, que es por donde vamos a hacer el llenado del huevo, y aquí nos ha quedado pues la parte pequeñita que es precisamente por donde hemos hecho el vaciado, soplando por aquí por la parte ancha, y por aquí es por donde ha salido, por la presión, por el aire que hemos metido a presión ahí, pues la clara y la yema del huevo. Ahora lo que vamos a hacer es tapar esta parte para que cuando lo pongamos así boca arriba y le echemos el cemento, pues ya se quede relleno, ¿no? Y no grabando, pero en fin, las gallinas tampoco van a notar la diferencia, ¿vale? Vamos con el siguiente paso para hacer este huevo de mentira. Y ya lo último que hay que hacer es tapar con cinta adhesiva la parte de abajo de la punta más pequeña para que cuando pongamos el huevo en vertical y lo llenemos de lo que decidamos, cemento, yeso o lo que sea, pues no se nos salga el líquido por abajo. Con esto ya podemos decir que tenemos nuestros huevos para nuestro gallinero. Y fijaros en esta imagen que tenéis ya por aquí, ¿no? He cogido 3 platos de plástico y en cada uno de ellos pues he puesto 3 alimentos diferentes, ¿no? Aunque tienen que ver uno con el otro evidentemente. Porque aquí tenemos maíz, aquí tenemos mixtura, una especie de revuelto de diferentes cereales, de diferentes compuestos, y aquí tenemos el pienso que normalmente utilizamos para las gallinas ponedoras. Es un pienso compuesto donde viene con un montón de vitaminas, proteínas y qué sé yo cuántas cosas más. Te lías a leer en el saco y no paras de ver todo lo que incluye este compuesto. Normalmente nosotros, ya digo, vamos a contar nuestra experiencia. Si nos vamos a las codornices, que es lo que nosotros criábamos en mayor medida, pues aquí tenemos este pienso para gallinas ponedoras. Has oído bien, pienso para gallinas ponedoras. Hoy en día en el mercado existen diferentes compuestos, compuestos que son todos muy buenos porque traen una proporción de proteína bastante alta. Evidentemente, si lo queremos mejor, pues lo tendremos que pagar. Aquí en Marchena, un saco de pienso para ponedoras está en torno a 11 euros y no me acuerdo bien cuántos céntimos. Ponle que 11 euros con 30 aproximadamente. Es caro si tenemos muchos animales y tenemos que hacer números para ver lo que nos cuesta la comida y el rendimiento que lo sacamos, pero la verdad es que con este pienso las codornices ponían muchísimo. ¿Qué ocurre? Que las ponedoras
las teníamos con este tipo de pienso, pero después hay piensos más económicos, piensos de engorde, sobre todo a base de cebada, que salen muy económicos y que para los machos o para las codornices que íbamos destinando para carne venían bastante bien, porque la lógica nos dice que si este pienso es más caro, los animales que vayamos a destinar a carne no tiene ningún sentido que le demos pienso para ponedora. Es lo que te tiene que quedar claro. Si vamos a tener animales para engorde, tenemos que buscar un alimento que tengamos bastante producción en carne como resultado y que evidentemente nos resulte lo más económico posible. Si estamos criando ponedoras para ese fin, pues evidentemente para sacarle el máximo rendimiento, pienso para ponedoras. Ahora bien, tenemos aquí por ejemplo esta mixtura que se compone de diferentes cereales. Aquí podemos ver pipa negra, maíz por supuesto, trigo y etcétera. No está molido completamente, está trillado, pero a los animales, a las gallinas, gallos, les gusta un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto la mixtura como por ejemplo el maíz, y estamos hablando de maíz porque es el grano que tenemos ahora mismo aquí, pues como otros cereales, por ejemplo trigo, pues ¿se puede alimentar a nuestros animales con esto? Perfectamente. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que si por ejemplo tenemos gallinas ponedoras y las destinamos a puestas, pues evidentemente esta alimentación es insuficiente. ¿Por qué? Porque estarán carentes sobre todo de proteínas y otros compuestos y minerales, además de vitaminas, que harán que pongan, pero evidentemente no les sacaremos el máximo rendimiento como ocurre con estos piensos compuestos. ¿Podemos alimentarlos solo de maíz? Pues también, pero repito, ocurre lo mismo, estarían carentes de otras necesidades. Por eso nosotros te contamos nuestra experiencia. Nosotros prácticamente veníamos, y ahora lo estamos haciendo de nuevo, ya que como sabéis hemos adquirido algunas gallinas ponedoras, pues de vez en cuando, no todos los días. Entonces, como base, por si acaban el pienso, les dejamos maíz y mixtura. Y cada vez que venimos, pues le llenamos el comedero también con pienso para ponedoras. Con esto conseguimos un equilibrio y así hacemos que no le falte la proteína que le puede aportar el pienso. Todo esto, evidentemente, combinado como se hacía antiguamente. Hace muchos años, pues no había tanto pienso compuesto, tanta mixtura, y lo que más fácil de encontrar era pues el grano tal cual, maíz, trigo sobre todo. Pues en todos los hogares, en las casas, cuando las casas eran grandes evidentemente, no como ahora, pues había corrales donde ahí teníamos nuestros animales. Esto era su alimento principal. Pero ¿de dónde conseguíamos que las gallinas pusieran tanto? Pues con las sobras de las comidas. Ya sabéis que los gallos, las gallinas, prácticamente casi todas las aves de corral son animales que pueden comer de todo igual que nosotros. Las sobras de las comidas era una parte importantísima porque económicamente venía bien, el aprovechamiento era total y después obteníamos carne y huevo. Hoy esto supone la comodidad. Estos piensos compuestos es la comodidad de ir a la semillería o a cualquier centro especializado y simplemente con esto echar a andar y por supuesto obteniendo buenos resultados. Pero son cada vez más las personas, de hecho vosotros sois cada vez más los que nos preguntáis cómo podemos mantener lo más naturalmente posible a nuestros animales sin tantas cosas artificiales y sin tantos productos destinados para esto, ¿no? Pues la solución la tienes ahí. Las sobras de los hogares hacen un aporte importantísimo en la alimentación de nuestros gallos y gallinas. Evidentemente, con una base totalmente natural como puede ser el maíz y el trigo y otros cereales, evidentemente con el complemento de los restos de las comidas podemos conseguir muy buena puesta y muy natural. Esta es nuestra experiencia y es lo que hemos querido comentaros. Evidentemente también se nota en el precio. Si miramos el pienso para ponedoras, miramos la mixtura o nos vamos a la base, evidentemente en ese orden pues prácticamente con pequeñas diferencias tendrá de menos a menor precio. Ya digo que ahora mismo son los tres componentes diferentes que tenemos aquí en nuestra casa y con esto
pues hemos querido darte algunos pequeños consejos básicos, eso sí, en la alimentación de nuestros animales. Si por ejemplo estáis criando aves para engorde, pollos para engorde, pues repito, sería ridículo darle pienso para ponedora, que se lo iban a comer exactamente igual, pero que a base de diferentes granos y cebada y otros compuestos que se venden específicamente para engordes de diferentes animales, es como vamos a sacar el máximo rendimiento en la producción de lo que estamos buscando. Hay que centrarse y mucho, hay que tener claro para qué queremos tener nuestros animales y en base a eso proporcionarles ese tipo de alimentación. Aquí en España pues es fácil conseguir multitud de compuestos diferentes. En piensos de ponedora ya ni te cuento, y por supuesto el grano pues por aquí es facilísimo de encontrar y puede ser la base en la alimentación principal de nuestros animales. También comentaros que evidentemente todos estos compuestos que veis aquí sirven perfectamente para nuestros objetivos, incluido para la cría de codorniz. Como veis, esta mixtura pues tiene un tamaño bastante aceptable para las codornices y se los comerán perfectamente. También, como último consejo, pues el gallinero que nosotros tenemos tiene poquísima parte cubierta, prácticamente la zona donde ellas se meten a poner los huevos, y nosotros cuando, por ejemplo, la predicción del tiempo nos da lluvia, pues entonces para esos días pues apostamos por el maíz, porque aunque llueva, evidentemente no se cuaja como puede hacer el pienso compuesto, que se queda hecho una bola, y por supuesto también se puede desperdigar mucho entre la tierra y lo que escarben las gallinas a la hora de comer esta mixtura. Por eso, si por ejemplo dan agua para un día, pues le ponemos lo justo que se puedan comer antes de que llegue el mal tiempo, y evidentemente como para mantenimiento durante ese día o par de días, pues apostamos por el maíz. Para comenzar, antes que nada, vamos a aclarar la composición básica de cualquier pienso para gallinas ponedoras, con unos o con otros componentes, más artificiales o con productos más naturales. Normalmente su composición ronda en el 60% de cereales u otros productos que puedan aportar sobre todo hidratos de carbono, un 20% de proteína y otros componentes que nos hagan alcanzar el 100% del compuesto, desde vitaminas a calcio, fibra y un largo etcétera. Esta es la composición, como digo, básica de cualquier pienso para gallinas ponedoras, y siguiendo esta regla nosotros podemos elaborar nuestros piensos para gallinas ponedoras ya todo lo natural que podamos o nos podamos permitir para conseguir los componentes que ahora vamos a detallar poco a poco. Y en esta primera etapa, en el de los cereales, en los hidratos de carbono, está claro que ahí podemos conseguir esa parte lo más natural posible, ya que hablando de cereales u otros compuestos como trigo, cebada, maíz, pipas de girasol, arroz y un largo etcétera, podemos acoplarlo a nuestra mezcla natural sin problema ninguno, y aparte teniendo en cuenta que también van a incluir diferentes propiedades que van a venir bastante bien a nuestros animales. Lo básico es un 60%. Y está claro que este 60% de compuesto principal de nuestro pienso puede ser la base también igualmente para piensos para temas de engorde o temas de iniciación para los pollitos que están comenzando con la etapa de desarrollo. Evidentemente, mientras más pequeño, pues más convertido en harina tiene que estar para que lo puedan asimilar fácilmente y para que evidentemente no tengan problemas a la hora de comerlo. Y podemos decir, ya viendo este principio, que es a partir de ahora donde ya tenemos muchas variantes, cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir en ese refrán,
y ya ahí podemos jugar y mucho con los componentes que vienen a continuación. Y ahí es donde podemos ganar o perder en calidad. Y es que hablamos del 20% de proteína, que es lo que va a hacer que nuestras gallinas ponedoras rindan de una manera o de otra. Evidentemente la proteína también es necesaria para los pollitos en formación y para los pollos de engorde, para los animales cuyo propósito vayamos buscando el destino, la carne. Por eso aquí, repito, es donde hay diferentes productos o alternativas que nos permitirán llegar a alcanzar ese 20%. Unos más costosos y otros menos. Unos más naturales y otros, evidentemente, dejando bastante que desear. Pero aquí los contamos. Para obtener esa proteína hay harinas como por ejemplo la soja, el guisante, las alfalfas secas, harinas de pescado, de carne, también hay por ahí en el mercado harina de lombriz, harina de maíz, diferentes harinas que son ricas en proteína y alimentos que en más de una ocasión utilizamos nosotros en nuestra dieta. Es a partir de aquí donde se encarece nuestro pienso, pero siempre teniendo en cuenta que si buscas algo natural, evidentemente los resultados van a ser mucho mejores, aunque para ello haya que pagar en el apartado de la proteína un poquito más. Dependiendo del país donde nos esté viendo o la zona en la que habites, puede que haya otros componentes ricos en proteínas que también puedes acoplar a tu mezcla. Y si son más económicos, pues ahí posiblemente tengas una solución. El otro 20% restante se puede complementar con otras cosas que te diremos ya al final del vídeo, cosas interesantes y que posiblemente alguna de ellas no conozcas, pero las que más conoces pues son el calcio, la fibra, un poco de sal. El calcio pues podemos aplicar carbonato cálcico, cáscaras de huevo, huesos, cáscaras de mejillón, de ostras, de almeja. Todo esto bien triturado nos puede dar un aporte interesante y natural de calcio. Está claro que los piensos comerciales vienen plagados de otras vitaminas y compuestos que quizás sea lo que nos eche para atrás a la hora de alimentar nuestras gallinas si lo que buscamos es algo natural. Pero no hay que olvidar que los compuestos de los que estamos hablando también traen muchas propiedades. Y ya llegados a este punto, ese tanto por ciento de componentes extras que podemos añadir, pero quizás ya no tan naturales, si lo que vamos buscando lo natural 100% son, aparte del mencionado calcio y fibra, pues añadir un porcentaje de pan rallado y piensos comerciales destinados a conejos, gatos y perros. Aquí encontraremos diferentes aportes nutritivos que harán que dependiendo del propósito consigamos un extra. Por ejemplo, en gallos de combate, este tipo de piensos pues les da un aporte extra para que tengan más tamaño, más potencia, más robustez. Por ejemplo, también en el pienso de iniciación para pollitos pequeñines, también hay gente que aporta alimento húmedo a la mezcla para que en esa primera etapa crezcan más fuertes aún. Aparte de incluir insectos, algo muy importante, también componentes como por ejemplo el plátano, que aparte de vitaminas incluirá potasio en la dieta de nuestros jóvenes pollitos. Todo esto que te hemos contado es lo básico para hacer un buen pienso, sobre todo para gallinas ponedoras, también para pollos de engorde y para pollitos de iniciación en su primera etapa. Simplemente cambiando un poquito el tanto por ciento de la composición o añadiendo otro tipo de alimentos que pueden aportarnos también mucho a la hora de la alimentación de nuestras aves. También te invito a que si utilizas cualquier otro compuesto, lo añadas en los comentarios a pie de vídeo para así entre todos poder acumular experiencias a los que son partidarios a la hora de elaborar sus propios piensos de alimentación según el propósito. Ponedoras, engorde o pollitos en el apartado de iniciación. Como siempre,
Todo esto que te acabamos de contar puedes utilizarlo el día de mañana si te animas a criar gallinas ponedoras en casa.